La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin ella, las ideas no fluyen, el poder se controla y la verdad se apaga. Pero, ¿por qué es tan importante en un Estado de Derecho? ¿Y cómo se garantiza realmente que podamos hablar, opinar y participar sin miedo? Bien, en este video exploraremos el papel crucial de la libertad de expresión dentro del Estado de Derecho, su marco jurídico, su relevancia social y política y los retos actuales que enfrenta. Ahora, la libertad de expresión es considerada un elemento fundamental para la democracia. La Suprema Corte de Justicia ha señalado que este derecho forma parte de la estructura del Estado constitucional de derecho y es pieza angular de la sociedad democrática. En México, su protección cobra especial relevancia debido a los retos actuales, amenazas a periodistas, leyes restrictivas y fenómenos de autocensura, que pueden poner en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas. Defender la libre difusión de ideas e información equivale a defender el propio Estado de Derecho, un sistema en el que el poder público se sujeta a la ley y a los derechos fundamentales. Primero, debemos entender qué significa vivir en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el marco jurídico que garantiza que todos los actos de autoridad estén subordinados a la ley y a los derechos individuales. En la Constitución mexicana se plasma esta idea. El artículo 1 establece que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. Es decir, los derechos humanos, como la libertad de expresión, tienen rango constitucional. Además, el mismo artículo 1 ordena que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo así la protección más amplia. Esto refuerza la primacía de la Constitución y de los tratados de derechos humanos sobre cualquier ley inferior. En la práctica, un Estado de Derecho implica separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Controles de constitucionalidad como amparos, acciones de constitucionalidad, entre otros, y mecanismos para prevenir abusos del poder. Por ejemplo, los juicios de amparo y las facultades de la Suprema Corte son instrumentos que evitan que autoridades violen derechos constitucionales, garantizando así la legalidad de sus actos. Bajo este esquema, los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, deben ser efectivamente respetados y protegidos por el Estado. Ahora, analicemos su marco jurídico. Este derecho está reconocido en la Constitución como en los tratados internacionales. La Constitución mexicana consagra expresamente la libertad de expresión e información. En su artículo 6 se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo casos excepcionales, como delitos o ataques a los derechos de terceros. Este artículo también garantiza el derecho de réplica, el acceso a la información pública y el acceso a tecnologías de la información. En particular, dispone que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para cumplirlo, el Estado debe de promover la transparencia y condiciones de competencia en telecomunicaciones, entre otros requisitos. Y el artículo 7 complementa la protección de la expresión. Declara que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Prohíbe de toda forma absoluta la censura previa por parte de autoridades o cualquier persona, así como cualquier restricción indirecta. Por ejemplo, impedir la circulación de periódicos, revocar concesiones de radio o inclusive limitar tecnologías. La Constitución señala además que ninguna autoridad puede imponer censura y que no pueden secuestrarse los bienes dedicados a la difusión de información. En otras palabras, la libertad de expresión no admite topes arbitrarios, solo puede limitarse en los casos precisos que prevé el propio artículo 6, protección al honor, la seguridad nacional, el orden público, etc. Como anteriormente se mencionó, el marco se complementa con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, que tienen rango constitucional, el llamado bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México,
en su artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 13 garantiza la libertad de pensamiento y de expresión. Además, incluye de igual modo el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Prohíbe expresamente la censura previa y las restricciones indirectas como el abuso de controles oficiales sobre medios. Así, la Constitución, artículos 6 y 7 y los tratados internacionales crean un entorno legal muy protector de la libertad de expresión en México. Cualquier ley secundaria o reglamento debe acomodarse en estos parámetros. De hecho, el propio artículo 1 constitucional ordena que los derechos humanos se interpreten procurando siempre la máxima protección, lo que fortalece la defensa de la expresión libre incluso ante las normas penales o administrativas restrictivas. Por otro lado, doctrinalmente, autores como Roberto Bobbio y Robert Alessi sostienen que la libertad de expresión es un derecho instrumental, es decir, un medio necesario para el ejercicio de otros derechos, como la participación política y la libertad de prensa y el derecho a la verdad. Veamos unos ejemplos históricos y contemporáneos. La importancia de la libertad de expresión se ha manifestado en numerosos momentos clave de la historia de México. Tanto movimientos sociales como periodistas lo han utilizado para proteger otros derechos. En 1968, la difusión de testimonios y fotografías periodísticas sobre la masacre de Tlatelolco permitió romper el silencio oficial y hacer valer el derecho a la verdad. En 1988, medios y ciudadanos criticaron la manipulación electoral, siendo esencial su derecho a informar para exigir elecciones libres. Ahora, un ejemplo más reciente, periodistas como Carmen Aristegui han destapado casos de corrupción, por ejemplo la Casa Blanca de 2014, y han llevado sus denuncias incluso ante organismos internacionales. En audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han participado peticionarios mexicanos que denuncian amenazas a la prensa, como se ilustra en la imagen siguiente. La imagen muestra a peticionarios mexicanos ante la Corte Interamericana. En ella aparece la periodista Carmen Aristegui, que está al lado derecho, durante una audiencia internacional. Casos como el suyo demuestran que la libertad de expresión es clave para denunciar abusos y defender la transparencia pública. Internamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado ejemplos concretos. Por ejemplo, en el amparo en revisión 422-2015, protegió a comunicadores de lenguas indígenas y concluyó que prohibir transmisiones en dialectos nativos violaba derechos culturales y de información. Asimismo, las decisiones sobre el concepto de periodista han servido para que no se impidan amparos a quien ejerce la libertad de informar. Todos estos casos históricos y actuales muestran cómo sin libertad de expresión habría sido imposible exponer atropellos, reclamar otros derechos como el acceso a la justicia o a la información y avanzar en reformas democráticas. Riesgos y consecuencias de restringir la libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión tiene graves efectos legales y sociales. Jurídicamente, cualquier intento de censura o penalización injustificada contradice lo dispuesto en la Constitución y en los tratados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que, bajo un Estado de Derecho, solo pueden imponerse responsabilidades ulteriores al discurso, por ejemplo, sanciones posteriores, si se llenan condiciones muy estrictas, fines legítimos y necesidad social. Socialmente, la censura y autocensura minan la confianza ciudadana. Si los medios y ciudadanos temen represalias al criticar al poder, muchos temas jamás serán discutidos en público. Se perdería la posibilidad de corregir corrupción, abusos o violaciones de derechos. Se crea un clima de impunidad que socava el Estado de Derecho. Por el contrario, como ha recalcado la Corte Interamericana, es preferible tolerar el riesgo de expresiones ofensivas que dejar de escuchar voces. Cuando los límites a la expresión son excesivos, la sociedad entra en un círculo donde se autocensura. Si no tengo la seguridad de expresarme, mejor me callo, debilitando la rendición de cuentas y favoreciendo los abusos de autoridad. Por ello, es importante la participación de la ciudadanía y de los medios de comunicación expresar libremente cualquier injusticia o indiferencia. En palabras del jurista Manuel Aragón Reyes, sin libertad de expresión no hay ciudadanos, solo súbditos. Un claro ejemplo de qué pasaría si se prohíbe la libertad de expresión en un país es el movimiento de la generación Z en Nepal, conocido como la Protesta 2025 o la Revolución Z. Fue una ola de manifestaciones masivas lideradas por jóvenes estudiantes y ciudadanos nacidos entre los finales de los años 90 y principios de la década de 2010.
que comenzaron en septiembre de 2025 tras una prohibición nacional de múltiples plataformas de redes sociales. El levantamiento, que se originó en respuesta a la censura digital, la corrupción sistemática, el nepotismo y la ostentación de riqueza por parte de funcionarios del gobierno y sus familias, este movimiento provocó la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli el 9 de septiembre de 2025, convirtiendo el movimiento en un fenómeno mundial, sumando a más personas a expresarse en contra de un gobierno injusto y opresor. En conclusión, en el marco jurídico mexicano y la defensa de la libertad de expresión es inseparable de la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia federal convergen en elevar este derecho a una condición de quasi inviolable. Sin libertad de expresión no hay diálogo público, ni crítica legítima al poder, ni información fiable para ejercer otros derechos como petición, voto, protesta pacífica, etc. La Suprema Corte señala que la expresión y la información son indispensables en un Estado constitucional de derecho y piezas centrales de la democracia. Por ello, cualquier intento de censura o represión del discurso ciudadano debe ser rechazado. Solo así se podrá asegurar que México avance como un país realmente gobernado por la ley y respetuoso de sus garantías fundamentales. Hoy, el mayor desafío para la libertad de expresión no siempre viene del Estado, sino del entorno digital, la desinformación, el discurso de odio en redes y la censura privada. Ante esto, el Estado de Derecho debe adaptarse para proteger tanto la libertad de decir como el derecho a recibir información veraz. Y por último, recordemos, un país sin libertad de expresión deja de ser libre. Gracias por ver este video, no olvides darle like y si te interesa el derecho, la justicia y los valores democráticos, comparte este contenido y suscríbete. Hazme saber tu opinión acerca del tema de los comentarios, porque expresarnos también es construir libertad. ¡Hasta luego!